vientre de su madre. Aquí está este siervo tuyo. Utilízalo, Señor, como utilizaste a los profetas, como utilizaste a Juan, desde la coronilla hasta la punta de sus pies. Úngelo con tu gracia, Dios. Úngelo con tu poder hoy en esta hermosa tarde, Santo de Dios, digno de adoración. Y a todo este pueblo, Señor, congregado en torno a tu palabra. Todo este pueblo, Señor, que hoy en esta hermosa tarde estamos reunidos en este lugar porque estamos sedientos de tu palabra. Hoy en esta hermosa tarde, Señor, quiero poner en tus manos a mi hermano, que tú lo has preparado, a este hijo tuyo, Martín, Señor. Y a todos nosotros aquí presentes, Dios, danos un oído atento, un corazón disponible para atesorar tu palabra. Padre Dios Todopoderoso, gracias, porque tus palabras están en mi hermano. Bendito Dios, te alabamos y te glorificamos por los siglos. Amén y amén. Quedamos reunidos, hermanos. Y con un fuerte aplauso recibimos la palabra del Señor. Bendito Dios. Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Mi nombre es Martín Barrientos, soy apologista católico. Me dedico a enseñar sobre la Iglesia Católica, a defender la fe. La Iglesia, hermanos, estando en misa, el Señor pues utilizó a mi párroco, el Padre Mario Alvarenga, para regalarme una idea. Lo que voy a hablar ahora es ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesús? ¿Cuál es esa? Vamos a pedirle al hermano que me eche la mano. Venga, hermano, por favor. Párese ahí enfrente. Para demostrarles, viendo para allá, para demostrarles qué es la iglesia y qué es lo que la iglesia quiere con nosotros. Yo soy carismático, ¿verdad? Para gloria de Dios. Pero en esta tarde yo les voy a hablar sobre la iglesia. Es un tema donde yo les voy a pedir que si cargan cuaderno y bolígrafo, que lo saquen, porque lo van a necesitar y quizás les va a doler la mano de escribir. Ahora, quiero preguntarles a los mayores si saben cómo se hacía la misa anteriormente, tomando como referencia que mi hermano fuera el sacerdote. ¿Cómo hacía la misa el sacerdote anteriormente? Dando la espalda al pueblo. ¿Están de acuerdo? Sí. Vaya. Entonces, decía mi párroco que no era dando la espalda al pueblo, era de cara a Dios. Amén. Ahora vamos a pedirle al hermano que se dé la vuelta. Así era, hermanos, y así es la iglesia. Así es la iglesia. El sacerdote, miren qué parece esto. Este lugar que parece. Asientos a la derecha, asientos a la izquierda, un corredor en medio y alguien enfrente. ¿Qué parece? Parece un autobús. Amén. Entonces, el sacerdote, mire, es el conductor y él nos quiere llevar al cielo. Digo nos quiere porque no los tiene amarrados. El sacerdote es el que conduce la barca de Pedro. Amén. Es el que lleva, el encargado de que usted vaya a el cielo, si usted se deja. Dice 1 Timoteo 3:15, pero por si tardo, para que sepas
cómo comportarte en esta iglesia que es la casa de Dios, columna y fundamento de la verdad. Entonces, en la casa de Dios tenemos que tener a alguien que nos enseña cómo comportarnos. Amén. Y dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Amén. Yo le preguntaba a una persona, hermano, ¿cuál es la columna y fundamento de la verdad? La Biblia. Es la Biblia. Y yo le dije, sabía que me iba a responder eso. Y yo le pregunté a mi pastor de mi grupo de oración. Y me dijo, columna y fundamento de la verdad, la Biblia. No, señor, columna y fundamento de la verdad, la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia Dios la ha dejado porque la iglesia estaba, antes de que estuviera este libro, con 73 libros. Amén. Entonces, antes no predicaban con la Biblia, no andaba Timoteo, San Pablo con la Biblia, 73 libros. Voy a leer qué dije yo. No. Él manda a predicar. Ahora, el tema es sobre la iglesia. Ya, hermano, gracias. Denle un aplauso al hermano. Este tema, hermanos, es largo, como no tienen una idea, larguísimo, porque es sobre la iglesia. Yo acabo de venir, hermanos, del Petén, de Guatemala, un lugar maravilloso. Anduve misionando, hablando sobre estos temas. Llegamos a una comunidad que se llama El Limón, es quechí, hablan dialecto. Y yo les preguntaba, ¿me entienden? Sí, yo a ustedes no, porque algunas no hablaban español, 3 no hablaban, los demás. Maravilloso. Yo no soy nada, hermanos. Yo no soy nada, yo no he ido a un instituto teológico y aquí y allá, no. Yo soy laico, igual que ustedes, que hice mi retiro de iniciación. Y pues pasé muchos años sentado en la banca, pero después quise conocer a mi iglesia y me empecé a preparar. Hermanos, nosotros les voy a leer algo sobre este diccionario. Bueno, primero decirles cuál es la verdadera iglesia de Jesús. ¿Cuál es? Porque afuera hay muchas, pero no fundadas por Jesús. Sí son iglesia, sí se les llama cristianos a los hermanos no católicos, pero se bajaron del arca de Pedro. Se bajaron. Lamentable, pero ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué hago apologética? Primero, porque los mandamientos, obras de misericordia espirituales de nuestra amada iglesia, dice, en la primera dice que es enseñar al que no sabe. Y la segunda es corregir al que anda equivocado. Por eso, para saber cuál es la verdadera iglesia, hermanos, tenemos que conocer un poco. Sabemos que se le llamó cristiano en Antioquía por primera vez, pero en el año 107 a la iglesia cristiana que somos nosotros, no diga, no, y usted, no, yo no soy cristiano, yo soy católico. No. La iglesia católica, todo el que pertenece a la iglesia es cristiano. ¿Ya sabían eso? Amén. Cristiano. Entonces, en el año 107 se le llama Iglesia Católica, por primera vez a la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero leerles un documento evangélico que es el diccionario bíblico evangélico o protestante. Mire lo que dice. Si usted le pregunta sobre la iglesia, no, esa la fundó Constantino. Mentiras. Vea lo que dice acá. Hablando sobre San Clemente Romano. Esto lo voy a hacer, hermanos, y quiero que alguien me lleve el tiempo, por favor, y que me avise cuando queden 5 minutos. Porque si no, yo me voy a parar hasta donde
donde llegue. Mire, dice, nos ha llegado con el nombre de Clemente, dice, una larga carta dirigida por la iglesia de Dios que estaba en Roma, a la de Corinto. No hay razones para identificarle con Clemente, dice, de Filipenses 4:3, dice. Se trata sin duda de la persona que aparece en tercer lugar en la lista romana de la sucesión episcopal, hablando del Papa Clemente de Roma. Mire, Papa Clemente, dice el diccionario evangélico, que se trata sin duda de la persona que aparece en tercer lugar en las listas romanas de la sucesión episcopal. Y vamos a ver, dice, la fecha es casi seguramente alrededor de la época de la persecución de Domiciano, en los años 95-96. No está hablando 1995, 1996. No, primer siglo. Nuestra amada iglesia. Primer siglo. Ahora vamos a ver, también nos habla de San Lino. Nos habla de San Lino. También nos dice que es el primer. Dice que es otro de la sucesión, que forma parte de la sucesión apostólica, hablando de San Lino. Bueno, ya lo perdí, pero aquí está. No me quiero tardar mucho. Ahora le voy a pedir a mi hermano que pase aquí, pues. Bueno, ahí donde estás. Vamos a hablar sobre lo que es la verdadera iglesia de Jesús. Nosotros con este es el bus fundado por Jesús. Amén. Amén. No le ponemos fruta, ¿verdad? No le vamos a poner. Veamos. Jesús viene al mundo, hermanos. Jesús viene al mundo y llamó a los que Él quiso. Llamó a muchos. Y de esos muchos elige a 12. Pero no llamó solo a 12. Llamó a muchos y les llamó apóstoles. Los preparó y los envió. Eso está en San Marcos 3. Capítulo 3, versículos del 13 al 14. Ya Jesús estaba eligiendo los idóneos para llevar a las personas a el cielo. Aquí es el primer llamado, hermanos. Luego nosotros vamos a ver en San Mateo 16, 18. Vamos a escuchar San Mateo 16, 18. San Mateo 16, 18. Vamos a escuchar lo que nos dice. Primero Él elige, luego Él hace la promesa de fundar su iglesia. San Mateo 16, 18. Y dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿La tenés lista? Bueno. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y esta es palabra del Señor. Entonces Jesús funda una iglesia. Muchas personas, incluso hermanos, con tristeza lo digo, dentro de la iglesia dicen, no, Jesús no fundó ninguna iglesia. Entonces, ¿para qué Él llama a muchos, elige a 12 y dice, yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Y las puertas del infierno no la podrán vencer, la atacarán, la perseguirán. Hablando sobre lo que es las 4 etapas de la apologética, pues allí ha venido sobresaliendo, ¿verdad? Hasta contra el ateísmo y ahora contra el protestantismo. Entonces ha sido atacada, pero nunca la van a poder vencer. Y esa iglesia, hermanos, la manda a predicar a todo el mundo. Ahí se ve que es católica. La manda a predicar a todo el mundo y le dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Qué significa eso? Que la función de la iglesia iba a estar todo el tiempo de existencia en este planeta. ¿Por qué? Porque dice Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Lo que significa de que el ser humano
en su parte mortal fallece y tiene que seguir otro. A eso se le llama sucesión. Para que la iglesia permanezca todos los días tiene necesariamente que haber sucesión. No es el tema. Entonces, Jesús funda su iglesia, le da autoridad. Vamos a leer lo que dice San Lucas 10:16. Vamos a ver, para que vean el gran poder que le da Jesús a la iglesia. Increíble, Jesús le da un gran poder. Y luego vamos a leer 2 Corintios 5, 18, 20. Hermanos, cuando uno aprende, está en algún curso de predicación, le dicen un texto base y 2 como refuerzo. Pero esta es enseñanza. Y aquí, hermanos, se necesita conocer para estar firmes en nuestra fe. Porque si no, después van a pasar por ahí y van a decir, vea, ya están los idólatras. Cuando yo era católico. Eso pasa. Vamos a escuchar lo que dice San Lucas 10:16. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Oiga lo que dice Jesús. Y eso no nos está diciendo a nosotros. Le está diciendo a los apóstoles. Ahora, los apóstoles, el sucesor de Pedro, de San Pedro, es el Papa. Y los sucesores de los demás apóstoles son los obispos. Vamos a volver a escuchar. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Y esta es palabra del Señor. Entonces, eso, hermano, imagínense lo que le dice Jesús a los apóstoles: el que a ustedes lo escucha, a mí me escucha. Eso, hermano, eso es autoridad. Eso es autoridad. Eso equivale a cuando el padre al hijo pródigo lo llama y le pone anillo en el dedo, porque el anillo era un sello que le daba posesión de todas sus posesiones. Entonces le dice: el que a ustedes los escucha, a mí me escucha. Entonces, vamos a ver, allí los está nombrando embajadores. Vamos a leer lo que dice 2 Corintios 5, del 18 al 20, para ir en el mismo hilo, para que nosotros veamos el poder que tiene la iglesia católica, por supuesto, la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Oiga, como embajadores de Cristo. El embajador es el enviado, es el representante de Cristo. No, que el representante es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad de Dios. Pero Jesús dice: el que ustedes los escuchan, a mí me escucha. Y también dice: nos presentamos como embajadores de Cristo. Seguí ahí mismo. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Oiga, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. Es como que Dios hablara por medio de sus ministros, de los sacerdotes, de los obispos. Algo grande. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículos 9, 10, para que nosotros veamos el gran poder, la gran autoridad que Jesús le ha dado a sus ministros. Y la tristeza es que el católico, como no escudriña su fe, después anda, no, que el cura aquí, que el cura allá. Tristeza, hermanos, porque San Lucas 10, 16, el que a usted lo rechaza, a mí me rechaza. O sea que cuando usted se va y en un culto llorando porque estaba enfermo, levanta la mano, dice San Lucas 10, 16, al que usted lo rechaza, a mí me rechaza, dice Jesús. Cuando se levanta la mano allá, usted está rechazando a Jesús. Hermanos,
Quizás todos tenemos familiares no católicos, quizás todos los tenemos. Estos mensajes a veces duelen, pero hay que sobarse, porque yo no puedo suavizar la palabra. No van a escuchar que salga una palabra de Martín Barrientos, no la van a escuchar, sino de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia. Vamos a continuar. Efesios 3, 9, 10. Me avisa, hermano. Cuando queden 5 minutos, me avisa. Y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto, escondido desde siempre en Dios. Era un proyecto secreto, escondido desde siempre en Dios, creador del universo. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia. Oiga, dice, en adelante los poderes del mundo de arriba o poderes celestiales van a descubrir mirando a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Oiga, palabra de Dios. ¿No le parece grande que ahora en adelante dice los poderes y principados celestes van a descubrir mirando a la iglesia la multiforme o las muchas formas de la sabiduría de Dios? Amén. Mirando a la iglesia dice que van a conocer la sabiduría de Dios, viendo a la iglesia ministrar. Eso es grande, hermanos, y es un proyecto desde siglos escondido, pero ahora lo da a conocer mediante la iglesia. Ahora, mediante la iglesia. Y veamos, unos dicen, no, es que yo solo Jesús, la Biblia a mí me habla y yo solo a Él le creo. Malas noticias, eso no está en la Biblia. Y vamos a ver la sabiduría de Jesús y el gran poder que le confía a su iglesia. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 6. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6. Vamos a ver. Es que Dios me reveló a mí. Es que yo tuve una visión. Eso se llama revelación privada y nadie está obligado a creerle. Se llama revelación privada. Eso enseña la iglesia. Es que nadie me cree. No, que la iglesia no manda que le crean a usted. La iglesia no manda que me crean a mí. Se llama revelación privada. Vamos a escuchar. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oiga, se encuentra con Jesús. Jesús tenía algo que decirle, amén. Jesús tenía algo que decirle. Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Veamos lo que hace Jesús. Jesús tenía algo que decirle. Ahora levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Palabra de Dios. Mire, hablando con Jesús, Jesús no le dice: mira, vas a hacer esto, mira, vas a hacer lo otro. No, entra a la ciudad, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Lo manda a la iglesia, hermanos. Pero si estaba hablando personalmente con Jesús, sí, pero Jesús tiene una iglesia. Y Jesús le dice: anda allá, anda a confesarte. No fue el caso, no fue el caso. Pero sí, lo manda a la iglesia. Jesús hablando con él y dice: no, allá están ellos. Yo les he dado autoridad a ellos. Vamos a continuar. Jesús, hermano, Él nos salva, pero nos salva por medio de su iglesia. Vamos a leer lo que dice Hechos 2:47.
La iglesia hace parte en el plan de salvación. La iglesia salva, Jesús salva por medio de la iglesia.